Hola, ¿qué tal? Soy Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Reciban un saludo especialísimo donde quiera que se encuentren, pidiéndole a Dios que por favor nos ubique en el lugar correcto, con la gente precisa, en el tiempo indicado y con la palabra oportuna. Y que llenen nuestro corazón de su paz y también de su dirección para que podamos hacer su buena, perfecta y agradable voluntad de manera práctica en el día de hoy. Esta mañana me levanté pensando en que no hay cosa más incómoda que preguntar algo y que la otra persona no te responda o te responda mal. Supongo que todos hemos vivido esa experiencia. Me imagino que algunas veces hemos experimentado lo feo que se siente cuando nos responden mal o cuando no lo hacen. Y sobre todo cuando tienes una relación profunda y madura con esa persona. Pienso que muchas veces somos buenos haciendo preguntas, pero no somos tan buenos recibiendo respuestas y a veces no tan buenos respondiendo. Le damos valor a la pregunta y eso está bien, pero ¿y qué de la respuesta? ¿Estamos dispuestos a recibir la respuesta que más nos convenga? La mayoría de veces que hacemos preguntas de cosas que nos favorecen, esperamos una respuesta positiva. Y no sé ustedes, pero a veces hacemos la pregunta con todos los elementos necesarios para lograr un sí o un no, si es lo que queremos escuchar. Creo que pocas veces preguntamos con la disposición de recibir el sí o el no según la otra persona lo considere mejor. Bueno, con Dios funciona igual. ¿Cuántas veces hemos orado esperando un sí? Y no que simplemente responda, sino entendiendo que Él sabe que es lo mejor para nosotros. Sin embargo, muchas veces lo mejor no es lo que más nos agrada. Estamos en 1 de Samuel capítulo 30 en la historia de David y sus hombres que acaban de llegar a la aldea de Siclag y todo está quemado y secuestraron sus familias. David, a pesar de la crisis, decide preguntar a Dios y antes de salir corriendo a buscar su familia, entonces pregunta: Señor, los persigo, los voy a alcanzar. Y Dios responde: sí, persíguelos. Recuperarás todo lo que te han quitado. Y yo pienso que esto no solamente fue una respuesta, porque recuerden que David había llorado hasta quedar sin fuerzas. Estoy seguro que las fuerzas no se recuperan solamente con un sí, sino que hay algo especial, hay algo sobrenatural que sucede en el corazón que te levanta para seguir en la batalla aunque ya no tengas fuerzas. Esto es lo especial que pasa con las respuestas de Dios. Personalmente puedo decir que cuando recibimos una respuesta de Dios, ella viene acompañada de fuerza, de ánimo espiritual, sobre todo porque cuando oramos después de un fracaso, no le queda a uno ganas de volverse a levantar. Sin embargo, cuando Dios responde con su palabra, nos llena de fuerza, de fe, de esperanza y de todo lo que necesitamos para que suceda, como lo dice Hebreos capítulo 11 verso 34. Apagaron incendios, escaparon de los que los mataban a espada y, escucha esto, recibieron fuerzas cuando más débiles estaban. Y en la guerra fueron tan poderosos que vencieron a los ejércitos enemigos. Otra versión dice así: apagaron fuegos violentos, escaparon de ser muertos a filo de espada, sacaron fuerzas de flaqueza y llegaron a ser poderosos en la guerra. Así que este verso tiene inmerso el poder de Dios obrando en la debilidad del hombre, llevándole a estar por encima de las circunstancias y enfrentar situaciones en otra condición, aunque esté perdido. Y esto fue lo que sucedió con David. Este hombre sacó fuerzas de la debilidad, recibió fuerzas de Dios para levantarse por encima de su flaqueza e ir por su familia. Pues mis queridos amigos, eso también pasa hoy y me hace entender a mí que una palabra de Dios lo cambia todo. Solo una palabra de Dios puede transformar todo el escenario, tu familia, tus pensamientos. Solo una palabra de Dios necesitamos para levantarnos. Después de que David tiene la palabra, ahora el asunto es que decide ir con sus hombres, los que habían dicho que lo iban a matar, y los convence para salir a la batalla. Ahora lo que vemos es que sus hombres lo siguieron y aunque lo querían apedrear, ahora lo siguen, ahora le obedecen. Quiere decir que cuando Dios trae una respuesta, escúchame bien, trae una respuesta aún a los que han estado en tu contra, los pone a tu favor. David nos representa y se identifica con nosotros porque hay momentos en que debemos animar, levantar y fortalecer a los que están con nosotros. Y es precisamente en ese punto donde la palabra de Dios juega un papel importantísimo. ¿Qué valor le das a la palabra de Dios? O sea, no importa qué tan desalentado esté tu equipo o tu familia, Dios va a levantar tu familia, tu equipo a través de ti solo con una palabra. La palabra de Dios es un arma poderosa. Es una herramienta para abrir puertas, para sanar, para levantar, para recuperar lo perdido. Pero a veces dejamos la palabra de Dios en un segundo plano. Y resulta, mi querido amigo y amiga, que solo necesitas una palabra. Hay un emprendedor, una emprendedora que me está escuchando en algún lugar del mundo que ha estado buscando la ayuda por todas partes, ignorando
que Dios te quiere ayudar, levantar y fortalecer, y lo único que necesitas es una palabra, porque una palabra de Dios lo cambia todo. Solo hay que disponer el corazón para recibirlo. Solo hay que meditar en la palabra de Dios, en tu devocional, leerla de manera lenta, tranquila, cuidadosa, concentrada. Y solo una palabra de Dios te cambia todo el panorama. Una palabra de Dios enciende la luz. Una palabra de Dios te puede sanar. Solo una palabra de Dios te puede dar la clave para levantarte y construir y desarrollar el plan que Dios tiene contigo. Solo una palabra. No necesitamos más, sino una palabra. Y fue lo que Dios le dio a David ese día orando. Le dio una palabra. Y David, aunque no tenía fuerza, se levantó. Fue y le dijo a sus hombres lo que Dios le había dicho. Y una sola palabra infundió fuerzas y aliento en cientos de hombres. Si lo hizo con David y con sus hombres, lo hace contigo y con tu familia. Dale el valor a la palabra que ella misma tiene. Y entonces, todo lo recuperarás con su palabra. Le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que te bendigan de una manera súper especial. Soy Pastor Mao y esto es nuestro devocional A Puerta Cerrada. Que pases un día súper extraordinario. Chao.